Mamá, ¿podrías encargarte de cuidar a mi padre? Esa fue la pregunta que me lanzó Karina, mi nuera, apenas 3 meses después de que me mudara a vivir con ella y mi hijo. Pero yo ya tengo 74 años. Mientras dudaba, Karina continuó con un rostro que daba por sentada mi respuesta. Somos familia, es lo natural. Además, usted fue enfermera, ¿no? Mi hijo Javier, a su lado, asintió con la cabeza. Así es, mamá. Somos una familia, tienes que cooperar. Un mes más tarde, las exigencias se convirtieron en gritos. Muévase más rápido. Vieja inútil, no sirve para nada. La madre de Karina, Marisela, me gritaba sin piedad mientras yo ayudaba a su esposo, Miguel, con su higiene personal. Yo pasaba 14 horas al día, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, cuidándolo, mientras Marisela, con la excusa de un dolor de espalda, no movía un solo dedo. Vieja buena para nada. Cuando finalmente llegaba a casa por la tarde, exhausta, mi hijo me recibía con una queja. Mamá, ¿aún no está la cena? Me muero de hambre. Después de una jornada maratónica de cuidados, este hombre de 74 años todavía esperaba que hiciera las tareas del hogar. Karina, con su voz gélida, remataba, nosotros también estamos cansados. No podemos permitir que descuide sus deberes en esta casa. Mis 15,000 pesos de pensión mensual se esfumaban en gastos de cuidado para su padre, y el transporte corría por mi cuenta. Aún así, seguían repitiéndome que era mi deber, porque somos familia. Pero ellos no sabían algo. No sabían que yo, cada día, registraba absolutamente todo. Y ni en sus sueños más salvajes imaginaron que, en 3 meses, sus vidas se desmoronarían por completo. Mi nombre es Soledad Morales y tengo 74 años. Hace 2 años, el amor de mi vida, mi esposo Joaquín, falleció a causa de un cáncer de pulmón. Él siempre fue un hombre bondadoso que me apoyó incondicionalmente durante toda mi carrera como enfermera. En su lecho de muerte, sus últimas palabras fueron para mí: Sole, cuida tu relación con Javier y su familia. La familia debe apoyarse mutuamente. Con esas palabras grabadas en el corazón, acepté la propuesta de mi hijo y mi nuera de mudarme con ellos. Eso fue el año pasado. Javier vino a visitarme a mi pequeña casa, la primera vez que lo hacía en meses. A sus 48 años, mi hijo trabajaba en ventas para una empresa mediana, y aunque el tiempo había endurecido sus facciones, yo todavía veía en él al niño dulce y cariñoso que había criado. Mamá, me preocupa que viva sola, me dijo, su voz teñida de una ternura que me desarmó. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? A su lado, Karina, su esposa, me sonreía cálidamente. Nos sería de gran ayuda, Soledad. Además, nuestra hija Alma estaría feliz de tener a su abuela en casa. Karina, de 45 años, parecía una mujer amable y sensata. Y Alma, mi nieta de 16 años, era una adolescente encantadora que siempre había mostrado un gran afecto por mí. Confiando ciegamente en sus intenciones, vendí la casa donde había vivido por más de 40 años, el hogar donde crié a mi hijo y compartí mi vida con Joaquín. El dinero de la venta, 1,5 millones de pesos, se lo entregué íntegramente para que liquidaran la hipoteca de su moderna casa en un fraccionamiento de Naucalpan. Si con eso podía asegurar la felicidad de mi familia, el sacrificio valía la pena. O eso creía. Los primeros 3 meses de convivencia fueron un bálsamo de paz. La rutina se estableció de forma natural. Yo me encargaba de preparar el desayuno, lavar la ropa y mantener la casa limpia. Después de décadas compaginando mi trabajo como enfermera en el IMSS con las labores del hogar, estas tareas no representaban ningún esfuerzo para mí. Abuela, tus chilaquiles son los mejores del mundo, exclamaba Alma, y ver la alegría en su rostro era mi mayor recompensa. De mi pensión de 15,000 pesos, les daba 5,000 para los gastos de la casa, y el resto lo guardaba para mis medicinas, mis gastos personales y un pequeño ahorro. Sentía una satisfacción genuina al saber que, a mi manera, contribuía al bienestar de la familia. Una tarde, Alma entró en mi habitación con un cuaderno en la mano. Abue, en la prepa tenemos que hacer un proyecto de cocina para la kermés.
¿Me enseñas a hacer esas galletas de nuez que tanto le gustaban al abuelo? Claro que sí, mi niña. Vamos a la cocina ahora mismo, respondí con entusiasmo. Pasamos horas entre harina y azúcar, riendo y compartiendo historias. El aroma de las galletas horneándose llenaba la casa, y el sonido de la risa de Alma llenaba mi corazón. En ese momento, estaba convencida de que mudarme con ellos había sido la decisión correcta. Un día, mientras hacía las compras en el mercado sobre ruedas, me encontré con mi amiga Teresa. La conocía desde hace años, trabajaba en el centro del DIF local y fue un gran apoyo durante la enfermedad de Joaquín. Soledad, qué gusto verte. Me contaron que te mudaste con tu hijo. Qué bueno. Pero no te exijas demasiado, me dijo con su habitual calidez. Gracias, Teresa. Estoy muy feliz, nos apoyamos entre todos y la vida es tranquila, le respondí con total sinceridad. Por las noches, mi ritual era pararme frente al pequeño altar que había improvisado en mi habitación con una foto de Joaquín, una veladora y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Joaquín, mi amor, susurraba, hoy también todos estuvieron bien. Tenías razón, la familia es para apoyarse. Creía que esa paz sería eterna. Pero el destino estaba a punto de ponerme a prueba de la forma más cruel. 3 meses después de mi llegada, mi vida dio un vuelco. El padre de Karina, Miguel Fuentes, sufrió un derrame cerebral. A sus 78 años, después de salir del hospital, fue diagnosticado con una dependencia severa. La mitad derecha de su cuerpo quedó paralizada, condenándolo a una silla de ruedas, y comenzó a mostrar los primeros y confusos signos de demencia. Esa misma tarde, Karina llegó del hospital y se sentó frente a mí, con el rostro desencajado. Mamá Soledad, empezó, su voz temblorosa, ¿podría pedirle un favor enorme? ¿Podría encargarse de cuidar a mi papá? Mi mamá, Marisela, tiene la ciática muy mal y no puede moverse. Marisela, su madre, tenía 74 años, mi misma edad, pero usaba su supuesto dolor de espalda como escudo para evitar cualquier responsabilidad. Javier, mi hijo, intervino con un tono que no admitía réplica. Claro que sí, es lo normal, somos familia. Además, mamá, tú fuiste enfermera. Es tu especialidad. Siempre estás sin hacer nada, así que al menos ahora puede ser útil en algo importante. Me sentí abrumada. Es cierto que tenía experiencia como enfermera, pero cuidar a una persona en esas condiciones, a mis 74 años, era una carga demasiado pesada. Pero yo también ya estoy grande, hijo, balbuceé. ¿Qué está diciendo, suegra? Usted puede con esto y más, dijo Karina, forzando una sonrisa que ocultaba una voluntad de hierro. No pude negarme. Las últimas palabras de mi esposo, la familia debe apoyarse mutuamente, resonaban en mi cabeza como un mandato sagrado. El día que comenzaron los cuidados, mi vida se convirtió en un infierno. Mi jornada era inhumana. Despertar a las 5:30 de la mañana para preparar el desayuno y el lunch de Javier, Karina y Alma. A las 7 en punto, tomar un pecero atestado para un viaje de 30 minutos hasta Tizapán, donde vivían los padres de Karina. Durante la mañana, ayudaba a Miguel a desayunar, le administraba sus medicamentos, lo asistía con su terapia de rehabilitación y lavaba la ropa. Al mediodía, preparaba la comida para Miguel y para la inválida Marisela. Después de ayudar a Miguel a comer y fregar los platos, venía la parte más dura de la tarde, el aseo personal, el baño, cambiar pañales. Luego, limpiar su habitación, hacer la limpieza general de toda la casa e ir de compras. Por la tarde, preparaba la cena para ambos y dejaba todo recogido. A las 9 de la noche, finalmente, emprendía el camino de regreso a casa. Pero mi día no terminaba ahí. Al llegar, me esperaba la cena de mi hijo y su familia, recoger la cocina y doblar la ropa que había dejado lavando por la mañana. Apenas dormía 4 horas. Mi cuerpo estaba más allá del límite. Marisela, a pesar de su supuesta enfermedad, no movía un dedo. Peor aún, se pasaba el día dándome órdenes y criticándome. Trate a mi esposo con más delicadeza. No que fue enfermera, pues.
Esta sopa está muy salada, vuélvala a hacer. Así no se doblan las sábanas. ¿Por qué no puede hacer bien algo tan simple? Un día, mientras empujaba la silla de ruedas de Miguel, tropecé con un desnivel en la banqueta. Caí de rodillas, y un dolor agudo, como una descarga eléctrica, me recorrió la pierna. Marisela, en lugar de preocuparse por mí, me gritó furiosa. ¿Qué está haciendo, inútil? ¿Y si mi esposo se hubiera lastimado? Lo siento, no vi el escalón, me disculpé, adolorida. No quiero sus excusas. Ponga más atención. Las lágrimas pugnaban por salir, pero me las tragué con un nudo en la garganta. Un mes después de empezar, Karina me hizo una nueva petición. Mamá Soledad, los gastos de los pañales y productos de cuidado, ¿podríamos pagarlos con su pensión? Al principio eran unos 1,000 pesos al mes, pero la cifra fue aumentando. Pronto eran 2,000 pesos para pañales, aunque yo sabía que con 1,000 era suficiente. Los gastos de transporte, por supuesto, salían de mi bolsillo. Las compras del supermercado y la farmacia que Marisela me ordenaba, también. Llegó un punto en que incluso me pidieron que cubriera los costos de las medicinas de Miguel. Sin darme cuenta, la mayor parte de mis 15,000 pesos de pensión se iba a la casa de los Fuentes. Ya no podía pagar mis propias medicinas para el dolor de espalda, que empeoraba día a día. Una tarde, agotada, me retrasé media hora en preparar la cena. Karina me recibió con una mirada de reproche. Suegra, ¿qué estuvo haciendo? Nos morimos de hambre. Javier añadió más leña al fuego. Mamá, últimamente te veo muy relajada, ¿no crees? Traté de explicarme, desesperada. Es que tuve que bañar al señor Miguel y se me hizo tarde. No queremos excusas, me cortó Karina. Nosotros también trabajamos y llegamos cansados. Que esté ocupada con el cuidado de mi padre no significa que pueda descuidar sus obligaciones en esta casa. Lo irónico era que Karina solo trabajaba 3 horas, 3 días a la semana, en una tienda departamental. Y Javier casi nunca hacía horas extras. Sin embargo, mi trabajo de 14 horas diarias era tratado como una obligación natural. Un día, en el supermercado, me encontré con Yolanda, una antigua compañera de un taller de cocina. Soledad. ¡Qué milagro! Deberíamos volver a organizar las clases de cocina, todas te extrañan. Durante años, antes de la muerte de Joaquín, yo había impartido un taller de cocina tradicional mexicana en el centro comunitario. La idea de volver a hacerlo encendió una chispa en mi corazón. Sí, Yolanda. En cuanto tenga un poco de tiempo, respondí, sintiendo una oleada de entusiasmo. Esa noche, saqué de un baúl mi viejo cuaderno de recetas, manchado de aceite y harina, y comencé a planear un menú. Por un breve instante, sentí que volvía a vivir. A la mañana siguiente, encontré mi cuaderno de recetas en el bote de la basura, con las hojas arrancadas. Mientras miraba los restos de mis sueños con el corazón roto, Karina me dijo con una frialdad que helaba la sangre, suegra, no se distraiga con tonterías. Tiene que concentrarse en el cuidado de mi padre. Javier la apoyó. Así es, mamá. Ahora mismo, la prioridad es el papá de Cari. La luz en mis ojos se extinguió. Comprendí que mi vida ya no me pertenecía. El único consuelo que me quedaba era el tiempo con mi nieta Alma. Pero Karina también me arrebató eso. No hables con tu abuela, Alma. Tiene cosas que hacer, le ordenaba. Mi nieta, intimidada por su madre, comenzó a evitarme. En la mesa, ya no cruzábamos miradas. Una vez, la escuché susurrar abue, pero una mirada fulminante de Karina la hizo callar. Había perdido mi último pilar. Un día, 3 meses después de iniciar la tortura, mientras ayudaba a Miguel a ir al baño, sentí un dolor agudo y paralizante en la espalda baja. Grité y caí al suelo. ¡Ay! Gemí, incapaz de moverme. Al verme en el suelo, Marisela explotó. ¿Qué está haciendo ahí tirada? Levántese y termine de limpiar. Esto apesta. Lo siento. Es la espalda, susurré.
Deje de quejarse y apúrese. Fue un error haberle pedido ayuda a una vieja inútil como usted. Me arrastré como pude para terminar la limpieza y tomé un taxi de vuelta a casa. Sentía que había llegado a mi límite. Reuní mis últimas fuerzas para pedir ayuda a mi hijo y a mi nuera. Javier, Karina. Me lastimé la espalda. Necesito ir al médico. Javier respondió con fastidio. No exaggeres, mamá. Ponte una pomada y ya. Además, tengo hambre. Karina fue aún más cruel. Mañana tiene que volver a cuidar a mi papá, así que recupérese pronto. Mire, dejó toda la ropa tendida. Esa noche, me derrumbé llorando frente a la foto de Joaquín. Joaquín, mi amor. Ya no puedo más. A la mañana siguiente, me miré al espejo y me horroricé. Estaba demacrada, con profundas ojeras y había perdido casi 10 kilos. Si sigo así, voy a morir, pensé. En ese instante, algo dentro de mí se rompió y se reconstruyó de una forma nueva y más fuerte. Mirando mi reflejo, me hice una promesa silenciosa: no voy a tolerarlo ni un día más. A partir de ese día, Soledad cambió. De cara al exterior, seguía interpretando el papel de la madre sumisa y abnegada, pero en secreto, comenzó a preparar su contraataque. La calma y la meticulosidad que había cultivado como enfermera, y la importancia de llevar un registro, aprendida durante el cuidado de su amado Joaquín, se convirtieron en sus armas. Comencé a documentar cada detalle de mi jornada. Fecha: 15 de marzo. Horario de cuidado: 7 a 21, 14 horas. Gasto de transporte: 40 pesos ida y vuelta. Gasto en comida, para Miguel y Marisela 80 pesos. Insultos recibidos de Marisela: inútil, vieja lenta, buena para nada, 5 veces. Mis anotaciones, por hábito profesional, eran precisas y detalladas. En una tienda de electrónica del centro, compré una pequeña grabadora de voz. La escondía en el bolsillo de mi delantal y grababa todas las humillaciones. Muévase, que no tengo todo el día. ¿Así limpia? ¡Qué asco! Parece que ni lo intentó. De verdad que es usted la vieja más torpe que he conocido. La crueldad de Marisela se intensificaba con cada día que pasaba, y cada una de sus palabras quedaba registrada. También calculé con precisión cada peso que me habían quitado. Un promedio de 9,000 pesos mensuales en gastos para su padre, entre pañales, medicinas y compras. 1,000 pesos al mes en transporte. Y lo más importante, el costo de mi propia salud deteriorada, sin poder ir al médico por falta de dinero. Todo quedó documentado. Un día, con la excusa de una cita médica, visité el centro del DIF. Cuando le conté toda la situación a mi amiga Teresa, su rostro se llenó de indignación. Soledad, esto es abuso. Abuso económico, físico y psicológico. Tienes que hablar con un abogado inmediatamente. La abogada que Teresa me recomendó, una mujer joven y enérgica llamada licenciada Rivas, revisó mis cuadernos y escuchó las grabaciones con una expresión sombría. Señora Morales, me dijo, con estas pruebas, no solo podemos detener esto, sino que podemos demandar una compensación por daños y perjuicios. Pero lo primero es garantizar su seguridad. Entonces recordé algo crucial. Joaquín, previsor como siempre, me había dejado el dinero de su jubilación y un seguro de vida, casi 1,300,000 pesos, en una cuenta bancaria que mi hijo desconocía. Esto es para ti, por si algún día lo necesitas, me había dicho. Siguiendo el consejo de la abogada Rivas, comencé a mover las piezas. Solicité un departamento de interés social para personas de la tercera edad y, afortunadamente, me lo asignaron. Empaqué lo mínimo, mis recuerdos, mis álbumes de fotos y, por supuesto, el pequeño altar de Joaquín. Abrí una nueva cuenta bancaria y tramité el cambio de domiciliación de mi pensión. Una semana antes de mi partida, grabé la conversación que sellaría su destino. Ese día, por un extraño azar, terminé mis labores una hora antes. Al llegar a casa, mientras me quitaba los zapatos en la entrada, escuché las voces de Javier y Karina en la sala.
Contuve la respiración y me pegué a la pared. Esa vieja todavía aguanta, ¿verdad?, decía Karina. Javier respondió con desdén. Sí, aguantará hasta que tu papá ya no necesite cuidados. Ni loco voy a cuidar a tu padre yo. Ay, yo menos. Qué asco de trabajo, replicó Karina. No te preocupes. Mientras le digamos que es, por la familia, esa tonta hará lo que sea. Mis manos comenzaron a temblar. Oye, ¿y el dinero de la herencia de mi papá? ¿Estás seguro de que no dejó más? Deberíamos revisar bien las cosas de mi mamá, a lo mejor tiene algo guardado, dijo Javier. Sí, hay que buscarlo. Una vez que lo tengamos, la vieja ya no nos sirve para nada, contestó Karina. Exacto. En cuanto tu padre ya no sea un problema, le damos una patada y que se vaya de la casa. Con el dinero de la herencia de mi papá le damos una miseria para que se calle y listo. Una mezcla de rabia y una tristeza helada me invadió. Pero ahora lo sabía con certeza. Para ellos, yo no era una persona. Era una herramienta, una fuente de trabajo gratuito y dinero. Apagué la grabadora y subí a mi cuarto en silencio. Ya no había dudas. Al día siguiente, actué con una sumisión impecable. Buenos días, señora Marisela. Hoy me esforzaré al máximo. Déjate de tonterías y ponte a trabajar, que mi esposo te está esperando. Soporté sus insultos con una sonrisa serena, mientras la grabadora en mi bolsillo seguía funcionando. Por la noche, frente a la foto de Joaquín, le hablé en voz baja. Joaquín, mi amor, ya tomé una decisión. Creí en tus palabras, luché por mantener unida a la familia. Pero la explotación unilateral no es amor familiar. Yo también merezco respeto. Sentí como si, desde la foto, mi esposo me sonriera en señal de aprobación. Todo estaba listo. El lunes por la mañana, después de servirles el desayuno como siempre, escaparía de ese infierno. 3 meses de calvario estaban a punto de terminar. Y llegó el fatídico lunes por la mañana. Me levanté, como siempre, a las 5:30. Preparé el desayuno y los almuerzos para llevar. Que les vaya bien, les dije con una sonrisa mientras salían por la puerta. Ni Javier ni Karina sospecharon que ese sería su último desayuno servido por mí. En cuanto se fueron, saqué las 2 cajas de cartón que tenía listas y llamé a un taxi. Mi equipaje era mínimo, el altar de Joaquín, mis álbumes, mis cuadernos y la pequeña grabadora. Al llegar a mi nuevo y modesto departamento, lo primero que hice fue instalar el altar de mi esposo. Voy a recuperar mi vida, Joaquín. Por ti y por mí, le prometí. Al rezar, una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo me inundó. Esa misma tarde, un sobre con el sello de un despacho de abogados llegó a la casa de mi hijo. En cuanto Javier lo abrió, su rostro se tornó pálido. Era una notificación oficial. Por medio de la presente, se notifica la terminación inmediata de toda labor de cuidado. Se exige el pago de 100,000 pesos como compensación por 3 meses de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Se exige la devolución de 50,000 pesos sustraídos de la pensión. Se exige la devolución del 1,5 millones de pesos correspondientes a la venta de mi propiedad. Se prohíbe cualquier intento de contacto. En caso de no cumplir con estas demandas, se procederá por la vía legal. Como anexos, se incluían copias de mi bitácora de cuidados, la transcripción de las grabaciones y un informe médico detallando mi desnutrición, mi lesión de espalda y mis síntomas de estrés agudo. La transcripción de sus propias palabras fue el golpe de gracia. Esa vieja ya no nos sirve para nada, ni loco voy a cuidar a tu padre, le damos una patada y que se vaya. Ver su crueldad impresa en papel debió ser una pesadilla. Esa noche, mi celular no dejó de sonar. No contesté ni una sola llamada. En el buzón de voz, la voz desesperada de Javier: mamá. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. Todo esto es un malentendido. También había mensajes de Karina: suegra, por favor, vuelva a casa. La necesitamos. Podemos arreglarlo. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí.
Al día siguiente, Marisela llamó a Karina, histérica. Tu suegra no ha venido. ¿Quién va a cuidar a tu padre? Karina no tuvo más remedio que faltar al trabajo e ir a casa de sus padres. La primera vez que tuvo que cambiarle el pañal a su propio padre, vomitó en el baño. No puedo. No puedo hacer esto. ¡Qué asco!, gritaba. ¿Y entonces quién lo va a hacer?, le respondió Marisela. ¿Lo vamos a dejar así, pudriéndose? No sé, hazlo tú. Es tu esposo. Ya te he dicho 1000 veces que me duele la espalda. La discusión entre madre e hija reveló su verdadero egoísmo. Al final, no tuvieron más opción que contratar a una cuidadora profesional. El costo, por la cantidad de horas necesarias, superaba el límite de las ayudas gubernamentales y ascendía a más de 10,000 pesos mensuales. Karina tuvo que renunciar a su trabajo de medio tiempo, y el sueldo de Javier apenas alcanzaba para cubrir los gastos. Con la suma de la deuda que ahora tenían conmigo, su economía se derrumbó. La cuestión de quién pagaría a la cuidadora se convirtió en una guerra. Nosotros no tenemos dinero, gritaba Marisela. Pues nosotros tampoco podemos pagar 10,000 pesos al mes, respondía Javier. Las peleas se volvieron diarias. Javier se desquitaba con Karina, es tu padre, arréglalo tú. No me metas en tus problemas. Karina le devolvía el golpe, todo esto es culpa de tu madre. Si esa vieja bruja no se hubiera escapado, no estaríamos así. Como su hijo, es tu responsabilidad. Alma, mi nieta, observaba todo en silencio, hasta que un día explotó. Papá, mamá, dan pena. No quiero verlos así. Yo también me voy de esta casa. Alma se fue a vivir sola, consiguió un trabajo de medio tiempo y se inscribió en la preparatoria abierta para terminar sus estudios. Mientras tanto, yo vivía una vida tranquila en mi pequeño departamento. Me despertaba a la hora que quería, comía lo que me apetecía. Nadie me gritaba ni me humillaba. Mis 15,000 pesos de pensión eran más que suficientes. Y 2 veces por semana, reinicié mi taller de cocina en el centro comunitario. Maestra Soledad, bienvenida. Le extrañábamos tanto, me recibieron mis alumnas con un cálido abrazo. Volví a disfrutar de la vida, a reír. Mi salud mejoró, recuperé el peso perdido y comencé a ir al médico regularmente. 6 meses después, la situación de mi hijo y Karina era aún peor. Intentaron internar a Miguel en un asilo público, pero la lista de espera era interminable. Terminaron por meterlo en una residencia privada de bajo costo, un lugar lúgubre y descuidado donde la demencia de Miguel avanzó a pasos agigantados. Un día, la abogada Rivas me llamó. Javier ofrecía un acuerdo, 50,000 pesos para saldar toda la deuda. Rechacé la oferta de inmediato. La sola idea de que pensaran que con esa miseria podían comprar mi perdón y volver a explotarme me dio escalofríos. Quiero el pago completo. Y que quede claro, jamás volveré a esa casa. Poco después, mi hijo y su esposa se declararon en bancarrota. Perdieron la casa, el coche, todo. A sus casi 50 años, tuvieron que empezar de cero en un diminuto y destartalado departamento de alquiler. Javier, que era un orgulloso vendedor, ahora trabajaba en un Oxxo, soportando las burlas de sus compañeros adolescentes. Karina consiguió trabajo en la panadería de un supermercado, donde aguantaba los regaños de su jefa. Miguel falleció solo en aquel triste asilo. Y me contaron que Marisela, su esposa, también comenzó a mostrar signos de demencia. Un domingo, sonó el timbre de mi puerta. En el monitor del interfón, vi a Alma. Abuela, feliz cumpleaños, me dijo cuando abrí. Me entregó una cajita con galletas de nuez hechas por ella. Mi niña, ¿te acordaste? Alma vivía sola, trabajando y estudiando. Abuela, ¿me enseñas a hacer tu mole? Quiero aprender. En la cocina, mientras la veía moverse con el delantal puesto, sonreí con ternura. Abuela, me dijo de repente, quiero ser enfermera. Como tú. Quiero ser alguien que de verdad ayude a la gente. Supe entonces que su corazón puro no se había contaminado.
Ella era la única y verdadera familia que me quedaba. Un año después, en la primavera, cumplí 75 años. Desde el pequeño balcón de mi departamento, los jacarandas florecían en un estallido de color morado. Mirando la foto de Joaquín, le hablé en voz baja. ¿Lo ves, mi amor? A mis 75 años, por fin estoy viviendo mi propia vida. La familia no es la sangre, Joaquín. Son los lazos del corazón. Mis alumnas del taller de cocina me lo decían a menudo: maestra Soledad, se ve usted tan radiante. Gracias, respondía yo, quizás sea tarde, pero esta es mi verdadera vida. Esta experiencia me enseñó mucho. La palabra familia no puede ser un pretexto para justificar la explotación. El amor debe ser recíproco, o no es amor. A quienes estén pasando por una situación similar, quiero decirles, la edad no importa. Nunca es tarde para levantarse contra el maltrato. Nos han hecho creer que aguantar es una virtud, pero no lo es. Si se preparan, si guardan registros, si buscan ayuda profesional, siempre hay una salida. Lo más importante es no renunciar a la propia dignidad. Mi hijo y mi nuera solo me veían como una fuente de dinero y trabajo. Pero yo todavía tenía una vida valiosa por delante. La alegría de enseñar, el cariño de mis amigas y el amor de mi nieta. La verdadera riqueza no es el dinero, es vivir siendo fiel a uno mismo. ¿Qué fue de Javier y Karina? Su situación empeoró hasta que terminaron separándose. Javier fue despedido del Oxxo después de una pelea con su jefe y ahora vive de trabajos esporádicos. Karina tuvo que volver a casa de su madre, pero ahora es ella quien debe cuidar a una Marisela consumida por la demencia. Dicen que se pasa los días llorando, gritando que ella sola no puede. Irónicamente, ahora ambos comprenden el infierno que yo viví. Pero es demasiado tarde. La confianza perdida jamás se recupera. Recibí una carta de Javier. Mamá, me equivoqué. Perdóname, por favor. Déjame intentarlo de nuevo. Al leerla, sentí una punzada del antiguo amor por mi hijo. Pero no respondí. Perdonar no es olvidar. Perdonar es liberar esa rabia por mi propio bien. Yo perdoné a Javier, pero no tengo la menor intención de reconstruir nuestra relación. Ellos tienen su vida y yo tengo la mía. Cada quien debe vivir con las consecuencias de sus decisiones. Ahora, en mi taller de cocina, no solo enseño recetas, sino también lecciones de vida. El amor debe ser como un buen guiso, cocinado a fuego lento, con ingredientes de ambos lados. Mis alumnas me escuchan con atención. Servir a la familia es maravilloso, pero nunca a costa de una misma. Primero debemos cuidarnos a nosotras para poder amar a los demás. Hoy, soy profundamente feliz. La felicidad de despertar y preguntarme, ¿qué haré hoy? La tranquilidad de saber que nadie me gritará. La libertad de usar mi dinero para mis propios gustos. Son cosas pequeñas, pero para mí, son tesoros. Nunca es demasiado tarde para nada. A cualquier edad, se puede empezar una nueva vida. Solo se necesita valor.